Vamos a iniciar con la lectura de las Escrituras y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4 y su versículo 35. Y dice así: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La soberanía divina nos ha permitido el privilegio de vivir en el denominado siglo de la mujer. Nuestro compromiso con la mujer es la enseñanza integral. Es ayudarla a verse desde la perspectiva que Dios tiene de ella. Es motivarla a encontrar su lugar y conocer su valor. Históricamente encontramos que, hermanas y hermanos, no todo ha sido color de rosa para la mujer. Por ejemplo, en el periodo matriarcal, la mujer dominaba y hacía trabajos muy duros y extenuantes. Pero esto acortaba su vida. Comenzaron a escasear las mujeres. Entonces los hombres las raptaban o las compraban y así surgió el periodo patriarcal. Y la mujer pasó a ser considerada como un objeto o como propiedad del varón. Constantemente sufría humillaciones y comenzó a ser relegada en el terreno político, social, económico y cultural. Su posición era sujeta totalmente a la autoridad del hombre, que podía ser su padre, su hermano o el esposo. En el mundo judío, a partir de Génesis 1 y 2, la mujer es presentada totalmente diferente al concepto de las culturas del tiempo de Moisés. Y se le ve como la compañera del hombre, se le ve como una persona. Se destacaron en la historia bíblica varias mujeres, entre las que podemos mencionar a María, la hermana de Moisés, a Débora, quien además de profetisa era juez, Esther, la reina de Persia, mujeres que sobresalieron por tener un papel decisivo en la historia israelita. Pero la situación de la mujer se va haciendo más difícil cada vez, y cuando llegamos a los tiempos de Jesús, la mujer ya está en la categoría de esclava. Y es aquí donde surgen cambios radicales. Jesús viene y restituye el papel de la mujer, dándole su verdadero valor. Pero por ello parece conveniente en esta noche reflexionar en las bases bíblicas que nos brindan la oportunidad de ejercer un ministerio cristiano de acuerdo al diseño y al patrón divinos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo hacer que las mujeres guíen a otras mujeres hacia el reino de Dios? Bueno, hermanos y hermanas, en primer lugar, analicemos en esta primera parte el papel de la mujer en el reino, su influencia. Entonces vamos a analizar desde el texto bíblico, desde el inicio, la mujer como creación de Dios. Es común pensar que las mujeres tienen un rol particular, y esto se usa mucho para limitarlas en su esfera de acción. Sin embargo, el significado de la palabra rol es sencillamente la parte que jugamos en la vida real. Así que todo ser humano, hombre o mujer, tiene un rol o juega un papel en la vida.
Y en esta manera, hablar de roles no debe implicar la idea de discriminación. Las mujeres, como creación de Dios, deben verse como creación especial, específica, única y buena. Lo dice Génesis 2:18. Y vio Dios que todo era bueno. Las mujeres cristianas de manera especial no solo debemos vernos a la luz de ser una creación especial a su imagen y semejanza, de acuerdo a lo que dice Génesis 1:27, sino también como herederas de la salvación, pues ante el Señor no somos ciudadanas de segunda o de tercera clase en su reino. Gálatas nos dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Todos hemos sido objeto de la gracia de Dios. Jesús mismo nos da un ejemplo de un trato inclusivo e igualitario para con las mujeres. A pesar de que esto no era la práctica cultural de aquellos tiempos, Jesús honró la fe de las mujeres que la demostraron. En su enseñanza, Jesús también incluyó a las mujeres y se tomó el tiempo y las molestias necesarias para enseñarlas. Ahí tenemos a la mujer samaritana, tenemos mujeres en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan. Pero esto es interesante, ya que en aquellos tiempos, en la cultura judía y en muchas otras, en los días de Jesús, se consideraba a la mujer como menos que un ser completo. Así que Jesucristo se tomó la molestia de enseñarlas, es porque Él debe haber reconocido y respetado su capacidad intelectual para recibir y comprender dicha enseñanza. Inclusive mostró compasión hacia las mujeres pecadoras que se arrepentían. Ahí tenemos a la mujer adúltera. Y finalmente permitió que algunas mujeres le ministraran. Además, la Biblia nos presenta diversos ejemplos en que las mujeres tuvieron un rol de liderazgo en diferentes ámbitos, desde funciones sociales y hasta políticas, así como religiosas. Sin embargo, hermanas y hermanos, es bueno que analicemos en esta primera sección del papel de la mujer en el reino, la realidad actual que demanda acción de parte de nosotras. Y considero que una de las tareas es vivir según su dignidad y enseñar a otras mujeres que Dios nos restauró en Cristo. En la cruz del Calvario, Él restauró la dignidad de la mujer según el diseño original de la creación. Asimismo, como mujeres con una misión puntual en el reino de Dios, también es importante que nos sensibilicemos ante la terrible condición de muchas mujeres en diferentes regiones y partes del mundo, y abrir los ojos ante esta cruda realidad podría hacer que algunas de nosotras descubriéramos el llamado a un ministerio de consolación, de ayuda, de educación u otros aspectos, ya sea en nuestra propia comunidad o de manera transcultural. Quiero que consideremos lo siguiente: 450 millones de mujeres sufren deterioro físico a causa de malnutrición en la infancia. En muchas sociedades, las niñas y las madres comen solo después que lo han hecho los hombres y los niños. Veamos esto también. Las mujeres componen la mitad de la población mundial. Mire qué interesante. Pero vea también que solo el 70%
de 1.300 millones de personas que viven en la pobreza son mujeres. Es 2 veces más probable que una niña no reciba educación. Veamos esto también. 2 millones de niñas, principalmente en el África y en el Medio Oriente, sufren maltrato físico para disminuir su deseo sexual. Las niñas que sobreviven a tal práctica en el futuro experimentarán dolor en la relación sexual, probablemente serán infértiles o tendrán más posibilidades de morir al dar a luz. En algunos países, las mujeres son víctimas de violación, son encarceladas por adulterio, mientras que los culpables quedan impunes. Asimismo, los asesinatos de mujeres y niñas siguen en aumento. Una mujer no necesita ser culpable de conducta inmoral para ser asesinada. Su padre, su marido, sus hermanos o sus tíos pueden matarla simplemente porque es objeto de murmuración. Además, muchas pequeñas son asesinadas por sus familias solo por el hecho de ser del sexo femenino. Cada año mueren 100 millones en el mundo de niñas por abandono. En muchos lugares, cuando una niña se enferma, simplemente la dejan morir. Ahora, queridas hermanas y hermanos, ¿cuál será la respuesta de las mujeres como agentes del reino de Dios? La participación de la mujer en la sociedad hoy involucra a todas aquellas que hemos sido alcanzadas por la inconmensurable gracia de Dios. Y en estos momentos pienso en muchas misioneras, muchas de ellas solteras, otras casadas, que no dudaron de ir a hacer la misión. En tiempos apostólicos, las mujeres ministraban junto a los hombres. Y aunque en muchos avivamientos espirituales las mujeres fueron aceptadas como ministras en las primeras etapas, después fueron descartadas. Finalmente, hoy la situación está cambiando. Muchas mujeres están redescubriendo el papel que la iglesia primitiva les había concedido. Desde hace unos cuantos años, el Señor ha levantado una nueva generación de mujeres dispuestas a colaborar en el cumplimiento de la misión que Él les ha encomendado. Pero no dejo de pensar, pienso en China, donde las mujeres dirigen 40,000 de las 50,000 iglesias hogar que existe hoy en aquel país. Pienso también en Guinea-Bissau, en el África Occidental, donde 3 profesionales costarricenses, Eugenia y Seidi, fundaron en ese país un orfanato. ¿Y por qué su tarea es tan importante? En el caso de Eugenia y Seidi, porque los orfanatos en Guinea-Bissau no existían. Las personas consideraban que los huérfanos eran espíritus que habían matado a sus padres. También traigo a mi memoria el pueblo kurdo, a Débora, que es un nombre, un seudónimo. Ella tuvo que regresar a Costa Rica y realizar un curso intensivo de enfermería a fin de brindar primeros auxilios, y además aprendió a ser partera. También podemos pensar en el sur de Asia, a Cinia Gamboa, que se encuentra aprendiendo el hindú para ministrar en la India. También
Pienso en el mismo sur de Asia, en Cristina Hernández, ella es hondureña, una profesional del arte quien trabaja en una aldea en el sur de Asia, ayudando a las jóvenes a recuperar su tradición artesanal milenaria, casi en extinción. Además, pienso con admiración en mi mentora, quien con su salud agotada sostuvo el ministerio de consolación para aquellos que otros no abrazarían ni querrían escuchar, y lo hizo casi en anonimato. Ahora, ¿por qué involucrarnos en esta tarea? Porque es tiempo de que la mujer asuma con más fuerza su compromiso misionero como parte del reino de Dios. Tal como lo dijo David, las mujeres que anuncian las buenas nuevas son una gran multitud. ¿Por qué involucrarnos en esta tarea? Porque 2/3 del liderazgo cristiano y de las personas que asisten a la iglesia son mujeres. Porque debido a la opresión que sufren muchas mujeres en diferentes países, la iglesia misma ignora el plan y el ministerio que Dios tiene para cada una de ellas. Porque en muchos países solamente una mujer puede comunicarse con otras mujeres. Hermanas amadas y hermanos, ¿por qué involucrarnos? Porque muchos hombres y mujeres han hecho de la iglesia una fortaleza de desigualdad y exclusión que silencia los dones que la mujer ha recibido del Espíritu Santo, constituyéndose de esa manera en una barrera al Evangelio de Jesucristo. Las mujeres tenemos la oportunidad de participar en la extensión del reino en múltiples maneras, como la historia lo demuestra y lo confirma. Además, la Biblia lo demanda y nuestra iglesia lo exige. El Señor está desafiando a esta generación de mujeres a servir a los millones de personas que se encuentran en situación de calamidad física y espiritual. Por ello, no debemos rendirnos. Si el Señor, amada hermana, la ha llamado, vaya. No permita que otros impidan su servicio, pero cuide su corazón y sus actitudes. Manténgase sometida a Jesucristo, abierta a las demás personas, fiel a la Escritura y libre de cualquier sentimiento de rechazo y amargura. Tengamos presente siempre que el Señor irá con nosotros a donde quiera que vayamos. Ahora, también es importante que en esta primera sección analicemos la necesidad de una transformación, porque no podemos hacer la tarea del reino si no somos mujeres transformadas. Cuando las mujeres nos involucramos en un trabajo del reino de Dios que busque la transformación de los problemas sociales que nos aquejan en nuestras sociedades, deberemos tomar en cuenta las enseñanzas bíblicas. Debemos recordar que las mujeres, como creación divina, fuimos diseñadas para ser colaboradoras de Dios y ser compañeras de los varones. Se debe tomar en cuenta que para cumplir con los propósitos para los cuales las mujeres fuimos creadas, Dios nos otorgó dones, cualidades, habilidades especiales. Esto significa que dejarnos fuera de la participación de la sociedad o en la iglesia resultaría en el empobrecimiento de las comunidades. Debemos enfatizar que si bien somos diferentes, somos de igual valor a los ojos de Dios. Puede tomar tiempo vencer las barreras de los prejuicios y el machismo producido por las culturas contaminadas por la anomalía del pecado. Pero debemos recordar
que Dios está a favor de la transformación hacia su voluntad. Las mujeres debemos estar representadas en todos los niveles y en todas las áreas del ministerio de la iglesia. Debemos buscar que predominen los principios del evangelio y no las tradiciones o las opiniones culturales. Debemos recordar que la misión de la mujer atañe a todas las mujeres. Su misión es siempre restablecer la primacía de las personas sobre las cosas. Debemos trabajar con otras mujeres. A menudo el éxito está orientado en el yo. La influencia está orientada en otros. Podemos ganarnos el privilegio de influir en la vida de alguien más. Hermanas amadas y hermanos, el trabajo del reino es un trabajo de unidad, es un trabajo de iniciativa. Una persona puede dar la pauta para que podamos los demás irnos añadiendo hasta que formemos un gran coro, un gran equipo para llevar mujeres al reino de Dios. La mujer, el papel de la mujer en el reino es influir en los demás para que ese reino crezca. Hemos visto, hermanas y hermanos, en primer lugar, el papel de la mujer en el reino de Dios. Pero para hacer la labor de llevar mujeres hacia el reino de Dios, necesitamos estar equipadas para ser agentes de ese reino, es decir, representantes de ese reino. Y el Señor nos ha equipado, pero quiero hacerlo, demostrárselo a usted a través de la palabra de Dios. Y cuando se habla de la mujer guiando a otras mujeres hacia el reino de Dios, podemos darnos cuenta que el ministerio que comúnmente se hace solo es en vías de satisfacer las necesidades que están solo aquí enfrente. La gran mayoría se divisan por tradición, aunque no necesariamente se estén enfocando o en verdad viendo. Eso mismo nos lleva a una generalización de necesidades, desvirtuando la importancia de ser específicas en el servicio que se ofrece. Es necesario corregir este enfoque ministerial como mujeres que queremos ser agentes del reino. De igual manera, ayudar a los ojos de corta proyección que usen lentes que dirijan el enfoque amplio. Así como en el mundo de la oftalmología, el médico nos da lentes de acuerdo a nuestras necesidades. El servicio femenil también necesita rectificar su visión del ministerio que como mujeres es desarrollado. Para ello es necesario que la visión sea amplia. Y en esta segunda sección, veamos en esta parte la visión completa y específica. Después que el Señor habló con la mujer samaritana, en el texto que leímos al inicio de esta conferencia, los discípulos regresaron a él trayéndole comida. La falta de apetito físico de Jesús en ese momento les asombró, pues ellos consideraban que esa era la necesidad urgente que debían satisfacer para él. Es en medio de esta confusión que él los invita a desvestirse de la miopía ministerial y con ello hacer dos acciones que toda mujer necesita hacer para cumplir su parte dentro del reino de Dios. Y Jesús usa dos declaraciones proverbiales. La primera, en el versículo 35 de Juan, 4 meses hasta que llegue la siega. Él señala la espera entre que se planta y se cosecha. Ahora, sin embargo, no hay necesidad de esperar, porque las regiones, dice él, ya están blancas para la siega. La gente del pueblo es el campo listo para cosechar. El segundo proverbio
Dice que uno es el que siembra y otro el que ciega, que lo encontramos en el Evangelio de Juan 4:37, es derivado de Miqueas 6:15, cuando dice: tú sembrarás, mas no segarás. En su contexto original, era un aviso que la gente no cosecharía las bendiciones por las que había trabajado. En las manos de Jesús toma un carácter positivo. Los discípulos cosecharán una cosecha que ellos no han plantado y plantarán una cosecha que otros cosecharán. Hermanas y hermanos, esta es una lección importante para nosotros hoy. La obra del ministerio no es como la de un corredor de bolsa de Wall Street, que quizá duplique su inversión en un solo cambio. En el reino es como el de un jardinero. Requiere paciencia, visión y fe. Es posible que nunca veamos los frutos de nuestro trabajo espiritual, pero podemos asegurarnos de que el Espíritu está trabajando detrás del escenario. El reto para toda mujer que se involucre en el trabajo del reino es a levantar los ojos de aquello que desde su perspectiva son las necesidades de las mujeres a lo que es en realidad la necesidad de la mujer. Alzad vuestros ojos. Es una frase de este texto bíblico. Y esta invitación del Señor es a dejar de ver las necesidades que descansan sobre la punta de la nariz y a contemplar el panorama completo. La palabra aquí traducida alzad está en una forma que los estudiosos del idioma griego le llaman forma imperativa, que implica comenzar a hacer algo que no se está haciendo. Eso significa que en la práctica los discípulos estaban lejos de tener sus ojos enfocados en el panorama general y se encontraban solo viendo lo inmediato, lo urgente, la comida del Señor. El reto para nosotras es que debemos levantar los ojos de aquello que desde nuestra perspectiva son las necesidades de las mujeres a lo que es en realidad la necesidad integral de la mujer. El llamado a levantar los ojos implica dejar una actitud de indiferencia, despertar a una verdad a la cual en gran manera se ha estado ajeno. En otras palabras, queridas hermanas, a tomar conciencia y por lo tanto tomar acción práctica en el involucramiento dinámico en la misión y en el servicio. Es el llamado a poner el enfoque en el lugar correcto, como la ayuda que los lentes dan en los casos de miopía. La otra frase, mirad. El Señor demandó de sus discípulos algo más que un simple movimiento físico para un cambio de enfoque de vista. No solamente se necesita un panorama completo, sino también una visión específica. Y para ello el maestro usó una palabra que describe la acción de ver una actitud o ver con actitud de contemplamiento. Es la acción de observar de manera que se puedan percibir los detalles, las minuciosidades. Es un desafío no solo a darse cuenta, sino a darnos por aludidas. En otras palabras, debe ser de nuestra incumbencia. De nuevo, el maestro usó una forma imperativa que implica que algo debe comenzar a hacerse. Ha llegado el momento de dejar de eludir e interesarse en las realidades totales
si hemos de ocuparnos en llevar mujeres a guiar a otras a ser parte del reino de Dios. Entonces veamos la siguiente parte. Es la visión específica. La visión específica del ministerio a la mujer no puede ser según la perspectiva personal, sino según la perspectiva de Dios. Eso implica que se debe tener una visión común. Esa visión común no es algo ajeno ni tampoco algo desconocido. El Señor ha tenido el cuidado de darla a conocer y se encuentra en Efesios 4 del 11 al 13. Y cuando se lee el versículo 11, por lo general se tiende a ver como si este principio estuviera enfocado a un liderazgo meramente masculino. Casi nunca se aplica este pasaje al ministerio desarrollado por mujeres. Sin embargo, dentro del cuerpo de Cristo no se tienen solo líderes varones. Efesios 4:11 incluye a mujeres dotadas por el Espíritu Santo para ejercer funciones de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo. Teniendo esto claro, se ha de decir que el ministerio que se ejerza y desarrolle va hacia un fin determinado. Y si usted va conmigo al versículo 12 y 13, nos dice, con la proyección de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cada mujer podrá dirigir sus esfuerzos a metas urgentes que considere importantes para ayudar a la mujer en medio de sus múltiples circunstancias. Eso es bueno, pero debe ser cuidadosa de no desenfocarse de su prioridad, por la cual el Señor le ha dado tan grande privilegio de servir a otras y que constituye la visión específica. Que cada mujer en Cristo alcance la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo es cuidadoso en dar un proceso por el cual se ha de dirigir la madurez en Cristo. Involucrar a cada mujer en la obra del ministerio. Esto implica que la tarea de cada mujer es dirigir a su discípula a ubicarse dentro del ministerio de la iglesia. En ninguna manera es amamantar a un bebé indefinidamente, como suele darse en algunos grupos de estudio bíblico, donde solo se benefician con la presencia mutua una vez por semana durante largos años. Identificarla plenamente con el cuerpo de Cristo, parte del proceso, como resultado de su participación en los diferentes aspectos ministeriales. Parte del proceso es también ayudarla a progresar y crecer en el conocimiento del Señor Jesús hasta alcanzar la madurez plena. Eso es en realidad lo que hará capaz a cada mujer de enfrentar las distintas circunstancias de su vida, teniendo muy en cuenta su estado en Cristo. Pero en esta segunda parte de ser equipadas, también es importante ver que la proyección se desarrolla a través de una planificación integral. Toda visión específica puede lograrse a través del desarrollo de una planificación integral. No es solo suficiente saber qué queremos lograr con el ministerio que desarrollamos, sino también cómo lo vamos a alcanzar. La planificación corresponde a definir estrategias para lograr la visión.
Aquí es donde es importante considerar la perspectiva que Dios tiene del ser humano. Cuando se considera a la gente desde la perspectiva humana, existe la tendencia a enfocarse en áreas particulares que componen la vida, ya sean de carácter físico o emocional. La tendencia es independizar un aspecto del otro. Difícilmente se procede a pensar en una persona como un ser integral, y mucho menos se enfoca el ministerio cristiano en vías de satisfacer las necesidades de alguien. Es frecuente que el servicio cristiano se enfoque en llenar necesidades de carácter espiritual, como si éstas existieran de manera independiente en una persona. Cuando el teólogo Lucas describió la personalidad y desarrollo de Jesús siendo niño, lo hizo desde una perspectiva completa, que incluía las áreas desde su individualidad. Desde la perspectiva del relator, el niño no solo desarrollaba aspectos espirituales o físicos, sino los que correspondían a un ser integral. El escritor Lucas describe específicamente 4 áreas en las cuales crecer. En sabiduría, el aspecto intelectual. Estatura, la parte física. En gracia para con Dios, lo espiritual. En gracia para con los hombres, lo social. De la misma manera, un ministerio que se proyecta correctamente debe incluir todos los aspectos de la vida de la persona. Y una mujer que trabaja en el reino de Dios tiene que tomar en cuenta que la mujer es un ser integral. Y quiero mencionarlo rápidamente. La mujer es un ser intelectual. La mujer cristiana es una persona que puede crecer en sabiduría, especialmente desarrollar e involucrarse seriamente en el estudio responsable de la palabra de Dios. Algunos aspectos que deben ser parte de la estrategia para el crecimiento integral de la mujer son: desarrollar programas específicos de alfabetización, fomentar el desarrollo académico de la niña y la mujer, establecer programas de preparación bíblico-teológica para la mujer, fomentar la lectura a través de bibliotecas y librerías locales. Analicemos el otro aspecto. La mujer es un ser fisiológico. Yo les pregunto en esta noche, ¿cuántas de las mujeres que ustedes ministran carecen de una dieta balanceada? ¿Cuántas de estas son madres que trabajan más de 12 horas? A la vez amamantan niños, pero nunca ingieren una vitamina suplementaria. Algo más. ¿Cuántas de ellas están anémicas, enfermas, sin asistencia médica? ¿Cuánto de todas estas realidades, hermana amada, le importan a usted de verdad? El ministerio del Señor Jesús fue un ministerio que siempre tuvo en cuenta y dio tiempo a las realidades físicas de sus seguidores. Porque, hermanas y hermanos, el reino de Dios es práctico. Jesús lo hizo práctico. Amplio es el relato de la intervención del Señor en la satisfacción de necesidades físicas, tanto de salud como de sustento y abrigo. No solo los evangelios transmiten esta idea. Los escritos apostólicos también retan a la preocupación por las necesidades físicas de los creyentes. Si se quiere alcanzar una madurez plena en las mujeres, se debe también desarrollar estrategias que contribuyan a su salud física, que por consecuencia redundará en su salud emocional. Y le doy unas ideas: proveer vitaminas, desarrollar programas de asistencia médica, promocionar ayuda sistemática para necesidades físicas básicas.
Pero también nos queda un aspecto, dos aspectos. La mujer es un ser social. Amplia es la problemática social de la mujer en América Latina, y nosotros como salvadoreñas somos parte de la América Latina. Poco es lo que en realidad la iglesia está haciendo para ayudarla en medio de la vida que le toca vivir, la variada vida que le toca vivir. ¿Y qué decir del ministerio femenil, que se enfoca en menor escala a aliviar las duras cargas sociales que a la mujer le toca llevar? ¿Qué estamos haciendo para impedir la discriminación de la mujer? ¿Qué hacemos para combatir el machismo en los hogares? Bueno, tengo un ejemplo hoy en la pandemia. Soy pastora de una iglesia y tengo hermanas que no van a venir a la iglesia hasta en enero, si el esposo les da permiso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánta disposición hay de prestar apoyo a las mujeres que sufren maltrato físico en el interior de su hogar? El maltrato físico y emocional. ¿Cuántos esposos y mujeres soportan que un esposo le diga que no sirve para nada? Que por gusto, que no debe estudiar porque ¿para qué? ¿Cuántas madres solteras hay en su iglesia? ¿A cuántas de ellas se le da la asistencia que necesitan? Es imperativo que el ministerio a la mujer incluya una asistencia social que la dirija a crecer en gracia para con su sociedad. Y hermanas y hermanos, no se habla aquí solamente de aliviar situaciones, sino de buscar soluciones. Es necesario dar una perspectiva diferente de quién es la mujer y cómo debe tratarse. Para ello sugiero algunas cosas. Establecer oficinas de asistencia social, legal y psicológica. Jornadas de orientación de salud en el área social también. Desarrollar estudios bíblicos que enseñen la dignificación de la mujer. Dar orientación vocacional y profesional. Proveer de lugar y ubicar a la mujer que labora fuera de casa. Y el otro aspecto que no deja de ser importante, y es importante, es que la mujer es un ser espiritual. Esta área es la que más se enfoca en el ministerio femenil, pero siempre con deficiencias. Y sugiero algunas cosas. Desarrollar programas de oración. Implementar estudios bíblicos pertinentes. Desarrollar una pastoral pertinente, no de conveniencia al machismo que demanda de ella pasividad. He sabido de pastores y líderes, y mujeres también, mujeres líderes, que llegan mujeres a pedir consejería sobre un maltrato, y lo único que le dice es: ore, tenga paciencia. La Biblia nos dice que hay que someterse. Y podríamos poner muchos ejemplos más. Pero también les recomiendo cultivar la comunión y el apoyo mutuo, propiciar el evangelismo personal y comunitario, darle un lugar de capacitación y ministerio a la mujer que por distintas circunstancias labora fuera de casa. El ministerio femenil a la mujer debe proyectarse a una visión específica que consiste en la misma que el Señor estableció, que toda mujer cristiana alcance la estatura de Cristo. Esto debe desarrollarse a través de un plan de trabajo que dirija a la satisfacción plena de las necesidades de la mujer como un ser integral. Hermanas y hermanos, la mujer es un agente de cambio. Una de las tareas más difíciles para la mujer de hoy es aceptar que ella es agente de cambio,
no solo en su casa, sino también en la iglesia y en la comunidad. Una de las áreas más difíciles para operar cambios sustanciales es la familia, porque la misma mujer es quien debe cambiar su propio concepto tradicional, no bíblico por cierto, de funcionalidad en el hogar. Hermanas amadas, Dios nos ha equipado para ser agentes del reino. Es muy importante que estemos seguras de esto. Dios de una forma particular nos ha provisto de dones espirituales y se los ha dado con un propósito para la edificación del cuerpo y con una distribución. Los ha dado como Él quiso. También Dios nos ha equipado con un corazón y en ese corazón ha puesto pasiones e intereses. Identifique sus sueños y deseos. ¿Qué meta, causa o sueño tiene en lo cual cree profundamente, de manera que podría dar su vida por eso? Dios también nos ha equipado con habilidades y talentos naturales, como es el de la comunicación. Hermanas y hermanos, para vivir y funcionar adecuadamente como individuos, como familia, como siervos de Dios y como iglesia en el día de hoy, debemos conocer el programa de Dios en la historia. Un tema que parece servir de guía en la narración bíblica y es el tema del reino de Dios. Esto se confirma especialmente con la promesa, venida, ministerio y mensaje de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey en ese reino y de quien nosotros somos súbditos redimidos con su sangre. La mayoría de estudiosos coinciden en que el tema central de Jesús y su pasión fue el reinado de Dios. Y la esencia de su enseñanza la encontramos en las parábolas. Pero entender a Jesús es vital. Ver que Jesús nunca definió el reino, solo lo ilustró. Él vivió y modeló la propuesta del reino en su realidad histórica. Fue la propuesta del reino que lo llevó a la muerte y a la resurrección. La práctica de modelar, vivir, experimentar el reino es probablemente la enseñanza más efectiva para el contexto en el que vivimos. El reino no es tener la razón ni la consigna, sino el diálogo fraterno, la reflexión y la instrucción sincera. La forma en que expresamos el reino generalmente es basada en los números o cantidades de miembros, como signo de éxito a nivel pastoral. Pero hay que ir más allá de los logros o resultados de la iglesia. Nos toca amar a Dios con todo lo que somos y al prójimo como a uno mismo. Debemos proclamar la palabra dándonos cuenta de que el que proclama debe ser el primero en obediencia. Debemos enseñar y discipular por medio de lo que uno dice y hace. El reino es reflejar el amor a Dios con hechos concretos en un mundo de dolor, de tristeza, de resentimiento, de odio, de violencia y de muerte. Es vivir en paz con Dios y con el prójimo, aunque el ambiente esté lleno de conflicto y guerra. Es actuar con justicia en este mundo lleno de injusticia. Es relacionarse en comunión estrecha, ayuda mutua y testimonio público con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es mostrar en carne y hueso las virtudes cristianas en un mundo cuyos valores son los opuestos muchas veces. Es sufrir malos entendidos, heridas y aún la muerte por la causa de Cristo y de su reino. Es ser signo y agente del reino de Dios, como primicia del mundo nuevo que Dios está preparando. Misión es todo esto y aún más.
Es todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestro mundo. Nació en el corazón de Dios. Su cumplimiento más sobresaliente se vio en la encarnación, el ministerio, la muerte y la renunciación de Jesucristo. Ahora le toca a los discípulos de Cristo cumplir la misión de Dios en forma individual y en forma corporativa. Les dejo estos desafíos. Como mujeres del reino, enfrentamos, entre otros, los siguientes desafíos. El de trascender la inclusión de la responsabilidad social como complemento de la tarea evangelizadora. Se necesita coherencia entre lo que anunciamos y lo que vivimos. El de promover la unidad. Ningún esfuerzo transformador de la sociedad será suficientemente impactante si no se caracteriza por la unidad para que el mundo crea. Nuestra teología de la misión debe promover la unidad en la diversidad y no servir de excusa intelectual para generar nuevas divisiones. Otro desafío, el de difundir modelos de trabajo. Se hace necesario documentar y difundir modelos de misión que inspiren y testifiquen de la transformación del entorno. Tenemos otro, el de crear redes de trabajo que permitan la interacción, coordinación, intercambio y el trabajo conjunto en la promoción de la unidad y el surgimiento de voces proféticas de denuncia y de anuncio de propuestas desde la perspectiva de nuestra fe. En resumen, el reto permanente es que toda nuestra palabra se encarne. El Espíritu de Jesús no ha muerto. Puede ayudarnos a descubrir de una forma nueva lo que quiere decir el Evangelio hoy. Puede darnos una visión amplia de la iglesia y su misión. En la medida que la iglesia crece numéricamente, le resulta más difícil mantener una actitud de indiferencia social. Por la misma razón, la iglesia, las mujeres del reino, no debemos vivir a espaldas del mundo. En la medida que encarnemos las verdades de la Escritura, su papel volverá mucho más responsable y activo en la presentación de propuestas. Hermanos y hermanas, aún quedan cosas por resolver. Por ejemplo, ¿es posible evangelizar mientras se hace la vista gorda a la difícil situación de los desempleados, especialmente en la pandemia, de los que no tienen techo, de la juventud desequilibrada, de la carencia de servicios básicos de salud y de las familias con un solo padre? Sin duda, preguntas como estas serán sobre las cuales las mujeres, los ministerios femeniles, la iglesia elaborará su teología y cumplirá su misión en el presente siglo XXI. Aquí estamos. No podemos volver atrás. Que el Señor nos ayude. Muchas bendiciones para todos ustedes en esta noche.